El niño de la pijama de rayas es una película que te hace reflexionar sobre muchos temas filosóficos o éticos, como puede ser la guerra justa e injusta, ya que habla del maltrato de los nazis hacia los judíos, a los cuales metían en campos de concentración, como se muestra en la película o el libro. También se podrían hablar de que todos somos iguales y que no se deben hacer distinciones por religión, raza o sexo, que esto ha sido un tema muy polémico durante muchos años. Profundizando en estos temas, pienso que tiene cierta relación con la guerra justa e injusta, porque la película nos muestra una imagen sobre lo que fue el Holocausto, que pretendía acabar con las personas judías. Este hecho en sí es un exterminio, pero había una lucha entre los judíos y nazis por la supervivencia, así que con estos datos podemos hablar sobre si es justo o injusto y sobre sus diferentes ideologías. Los nazis temían la ley del más fuerte, lo que se podría relacionar con la filosofía del superhombre de Nietzsche, que decía que había dos tipos de hombres, los hombres y los superhombres. Los superhombres según combinaban la inteligencia, creatividad y fuerza. Esta última es la que más se relaciona con los nazis. Además, estos tenían su propia moral que luchaba contra sus ideales. Estamos hablando sobre la guerra justa y la guerra injusta, pero ¿qué es esto? Pues sabemos que es una teoría. La teoría acerca de la guerra justa fue inicialmente propuesta por la Iglesia cristiana. Básicamente trata de encontrar las condiciones que se han de dar para considerar moralmente legítima una guerra. Pero todos nosotros sabemos de que no hay ninguna sola razón para que legitimice una guerra. Todos sabemos de que una guerra nunca va a ser justa. Más bien, una guerra siempre es injusta. Pero ¿qué es lo que sucede? Que uno de los padres de la Iglesia cristiana que dio razones para justificar que la guerra desde un punto de vista moral podía ser justa fue nada más que San Agustín de Hipona. Según su punto de vista, una guerra justa es cuando su objetivo era castigar a las malas acciones de los países extranjeros. Esto te puede sonar muy similar a muchas propuestas o muchos intentos de imponer la guerra justa en otros países sobre un territorio extranjero que muchos conocemos, el cual lo conocemos como Estados Unidos, que sería todo Norteamérica. La teoría básicamente es llamada el ius ad bellum, que viene siendo en latín. Esta teoría recoge una serie de condiciones para que se haga legítimo el ir a la guerra. Y esto dice que entre estas nos encontramos con lo que la guerra solo puede emprenderla una autoridad legitimada para ello, que la causa por la que se debe declarar justa, que debe ser la última opción, que debe haber una declaración formal de guerra y que la esperanza de éxito debe ser razonable. Si se dan todas estas condiciones de guerra, la guerra es justa. Pero esto suena un poco extraño, ¿no? Pues lo vemos que por su parte la teoría de ius ad bellum tenía como objetivo establecer lo que moralmente legítimo era en la guerra, es decir, lo que se puede hacer en la guerra desde un punto de vista moral. Pero desde un punto de vista moral creo que no podemos hacer nada si estamos hablando de guerra, ya que la guerra pues no viene siendo nada moral. Este es un tipo de idealismo, y el idealismo va acompañado del realismo. ¿Y qué es el idealismo? Pues el idealismo es aquella forma de pensar, analizar e interpretar la realidad por medio de la razón, cuyo fin es buscar y encontrar la verdad. Ahora, ¿qué es el realismo? El realismo permite identificar la manera de contar, presentar, considerar o percibir lo que ocurre tal como sucede. Según Platón, enfocado en el realismo, planteando el término idea para designar la forma de una realidad eterna e inmutable. Lo material no es verdaderamente real. La realidad ha de existir porque el hombre se encarga de pensar en ella solo porque su modo de ser y de existir es diferente al de las cosas de este mundo. Pues Platón decía algo muy interesante, pero Aristóteles decía algo más. Aristóteles es un realista. Cree que los conceptos, las llamadas ideas, están realmente en nuestro mundo. Es decir, lo que existe son individuos, cosas, objetos, y a partir de esos individuos y objetos, buscando sus semejanzas, nuestra cabeza, nuestra mente es la que busca el concepto, pues Platón y Aristóteles estaban en algo muy cierto.
que una idea pues no puede ser algo tan material. Adolf Hitler, el Führer, el líder del partido nazi, formuló y articuló las ideas que llegaron a conocerse como la ideología nazi. Se consideraba a sí mismo un pensador profundo y riguroso, y estaba convencido de que había encontrado la clave para comprender un mundo extraordinario y complejo. Creía que las características, actitudes, habilidades y comportamientos de una persona estaban determinados por su presunta constitución racial. Esta era una idea que tuvo Hitler, que la materializó y la volvió una realidad. Para ese entonces, él comenzó con un exterminio de la raza judía porque él no creía en que estos tuvieran todas esas características para llegar a ser la persona o el ser humano que Hitler pensaba. Bueno, en estos momentos tenemos una conexión con nuestro reportero Lester y él nos compartirá algo muy importante. Ahí vamos. Gracias, Christopher. Me encuentro en el Centro de Investigación Filosófica, en el cual han hecho un gran descubrimiento gracias a películas de culto y de nuestros tiempos. Entre estas películas se encuentra El niño con el pijama a rayas, en la cual encontraron dos teorías muy interesantes que están entre ellas la cual dice que el conocimiento comienza por la curiosidad. En la película, el protagonista, Bruno, un niño de 12 años el cual tiene mucha curiosidad, se muda hacia su nueva casa en Auschwitz, en Alemania, cerca de un gran campo de concentración, a lo cual él lo ve desde su ventana y cree que es una granja. Él comienza a preguntar e indagar. Cuando él sale a jugar, comienza a buscar indicios de cómo puede llegar a la granja y quiénes son las personas que viven en la granja. Lastimosamente sus padres nunca le dicen la verdad, lo cual lo lleva a un fin un poco trágico, en el cual él junto a un amigo que hizo en el campo de concentración llamado Shmuel, terminan en una cámara de gas, muriendo junto a varios judíos que estaban ahí encarcelados. La teoría de Sócrates nos dice que el conocimiento puede ser bueno o malo. Esto depende de si el conocimiento lo adquirimos por nosotros mismos o si el conocimiento nos es dado a través de otras personas. Si el conocimiento es dado a través de otras personas, este puede llegar en un conflicto si las personas que nos lo están transmitiendo están mintiendo, por lo cual al final tendríamos un conocimiento erróneo. Esto es lo que le pasa al protagonista de la película al final, el cual por tener un conocimiento erróneo sobre lo que se llevaba a cabo en esa granja, termina muriendo junto con su amigo. Otra filosofía que se ha encontrado en esta película es la de Nietzsche y la del superhombre, en la cual Nietzsche menciona varias transformaciones que debe tener un hombre para poder llegar a ser culto o llegar a ser un superhombre. Estas transformaciones son un camello, un león y un niño. El camello representa cómo un ser puede cargar todo el peso que lleva en la vida, sus deberes y obligaciones, sin siquiera prestarles atención, o no ponerles la atención que las demás personas quisieran, sino solo la atención necesaria para no estresarse y llegar bien a su día a día. Después viene la transformación del león. Esta se da a cabo cuando el camello le dice que no a todas esas obligaciones que él cree que van en contra de su ser. Cuando el camello logra decir que no a todo este tipo de obligaciones, se transforma en un león. Luego, Nietzsche explica que hay varias obligaciones que sí debemos cumplir, y por lo cual el león se debe transformar en un niño, el cual tiene que decir que sí a estas obligaciones para poder llevarlas a cabo con paciencia y con amor como lo haría un niño. Estas son solo dos de las teorías que ha encontrado el Centro de Investigación sobre algunas películas. Si tú deseas saber más, puedes venir al Centro de Investigación, en el cual habrán exposiciones, o visitar su página web, en la cual estarán posteando información cada semana. Esto es todo lo que encontramos en esta investigación, Christopher. Gracias, regresamos contigo al estudio. Muchas gracias, Lester. Esto fue todo en nuestro Notifilo TV USAC. Muchas gracias.